Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que tenemos la oportunidad de encontrarnos con todos ustedes en la tarde del sábado, un sábado que afortunadamente amenazaba con lluvia, pero que hasta este momento pues hemos estado disfrutando de un esplendoroso sol. Hoy un programa muy especial y más adelante pues estaremos conversando con una invitada súper especial, una persona que por más de 40 años, y eso fue ayer, hemos tenido una gran amistad. Ustedes ahorita van, ahí los que la están viendo en pantalla ya saben de quién se trata. Y estas semanas, pues, todos nosotros los que de alguna manera hemos estado vinculados por muchos años a la crónica de espectáculo, pasamos por la tristeza de perder a uno de nuestros mejores amigos, a Carlos Batista Matos, a quien está dedicado este programa en toda su dimensión, porque a la gente cara y a la gente bella, pues también hay que recordarlo en esa misma dirección. Y nosotros tenemos una invitada cara también y bella, Zoida Puello estará con nosotros, y entonces me permito recibir a nuestro compañero Rafael Corporán Quesada. Ricardo debe venir en camino y María Estela cumple con sus funciones en la Junta Central Electoral. En este fin de semana está en la región sur, en San Juan de la Maguana. Hola, Rafa. Muy buenas tardes, Carmen Luz, y buenas tardes, país, y muy alegre ya de estar, de reincorporarme aquí después de unos días de ausencia, pero siempre teniendo el pulso de cómo va la realidad mundial, cambios, esta inestabilidad en el estrecho de Hormuz, las situaciones políticas en Estados Unidos que nos afectan a nivel económico, y nuestro país ahora con estas agüitas que cayeron, que vemos la ligereza de nuestros sistemas. No solamente la parte institucional del manejo de las aguas, pero sino también que la importancia de que nosotros vivimos en un área tropical donde tenemos todos esos accidentes meteorológicos a diario. Pues, Carmen Luz. Bueno, y recibimos a nuestro compañero Ricardo Beato. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, compañero, y con una invitada aquí de lujo. Yo tenía ratito que no la veía, Gracias. Cuando venía ya subiendo el programa había iniciado y no escuché el introito, pero y no sé si hablaron de el ventarrón inesperado que tuvimos el martes pasado, donde en el Distrito Nacional completo se sintió en ciertos sectores. En ese momento yo estaba en Evaristo Morales y solamente estaba nublado, pero cuando enciendo el televisor veo que entre las intersecciones de la Avenida Independencia, Malecón, a partir de, y en el cuadrante de Gascue hacia Ciudad Universitaria, había prácticamente... Zona colonial. Bueno, no llegué a ver hasta zona colonial, pero en ese cuadrante vi que prácticamente fue catastrófico, hasta pedazos de un edificio cayeron sobre vehículos en el estacionamiento. Entonces... Sí. Y árboles. Y podemos con esto constatar de que verdaderamente el cambio climático es una realidad y que nosotros debemos comprender que somos los actores que incidimos en la naturaleza de una manera positiva o negativa, de alguna manera. Y para amortiguar las noticias trágicas, ¿a ustedes se les olvida algo? Felicidades, hoy es el Día del Locutor. Ustedes que cumplen con su labor cada día de informar a la audiencia. Muchas felicidades para ustedes. Muchísimas gracias, Romer, siempre pendiente de todo. Sí, ciertamente que el cambio climático se está sintiendo y bueno, yo estaba en ese momento en la clínica, en el Centro Médico Cubano, nebulizándome, y aquello parecía que el mundo se estaba acabando. Ahora, Zoila, ¿tú quieres saber dónde yo estaba?
entre el Ministerio de Educación y la clínica cubana, que iba caminando para encontrarme con Carmen Luz. A mí me cogió eso bajo una mata. Fuerte. Y yo me refugié en un colmadito que estaba por ahí, pero óyeme, el aguacero, los vientos y los árboles en esa zona universitaria fueron sacados de raíz. Y hay algo también que aquí árbol centenario. Sí, de raíz. Era una cosa que frente a la clínica Albert González, ahí había una caoba que tenía como 300 años. Y yo no sé cómo no levantó la pared de la clínica, porque salió desde raíz, levantó todo el pavimento. Y yo quiero hacer una pregunta. Para mí es la primera vez que yo veo granizo en Santo Domingo. Porque sí es común cuando hay un tornado, hay una serie de cambios así rápidos de temperatura. En los pueblos sí hay granizo, pero primera vez que veo granizo en Santo Domingo. Recuerdo hace muchos años, porque nosotros vivíamos en ese entonces en la Santomé con Mella, que cayó una granizada en la ciudad de capital que parecían bloques de hielo grande, pero te estoy hablando de hace todos los años del mundo y un chingo. Bueno, yo no tenía memoria. Hace muchos años, pero sí cayó una... Yo estaba en Pajarito, vino hoy. Yo creo que sí. Bueno, señores, como hemos dicho en el programa, este programa, como obviamente al estilo Carlos, muy chic, muy caro. Zoila, qué buena despedida. Yo pienso que se le dio a Carlos, sobre todo una parte que a mí me conmovió mucho, fue la del cementerio, cuando vi a sus hijos escoger de las corbatas que a él más le gustaban y lanzarla como una forma de rendir tributo a esa parte de Carlos, que claro, todos nosotros sabíamos que el regalo más valioso para Carlos era una corbata, pero exclusiva, única. Hola, Zoila. Hola. Déjame decirte que yo estuve ahí, estaba ahí en el cementerio y de verdad que fue muy, nos tocó el corazón cuando los hijos justamente le entregaron. Y algunos de los periodistas, yo estaba como en la segunda fila, pero Aybar, que estaba ahí adelante, Fausto Parra, que fue su se puede decir su hermano, sí, su hermano incondicional, el productor del programa durante 20 años. Ahí estaba Fausto, estaba Brenda Sánchez, que también iba todos los jueves a hacer la sección y me demostró de verdad que me quité el sombrero con Brenda Sánchez. Yo conocía su trayectoria profesional, su trabajo, pero el ser humano que conocí en esta etapa para mí no tiene nombre. O sea, Lear estuvo desde cuando ella supo la noticia, estaba en Santiago, arrancó para acá y en la funeraria tuvo desde el día 1 hasta el final. Fue al cementerio y de ahí se iba para Santiago. Y no todos los seres humanos valoran al que te dio la mano, al que te ayudó. Y en este caso, Brenda hizo una demostración de que realmente es una mujer agradecida, pero sobre todo que tiene muchos sentimientos. Vayan para ella mi saludo especial. Bueno, y la verdad es que si yo vi a Fausto, pues muy triste, porque Fausto no solamente trabajó, era como un hermano de Carlos, sí. Y una persona con la que uno siempre puede contar. Como vamos a estar conversando con Zoila, que tiene muchísimas anécdotas de Carlos, porque viajaron mucho, compartían mucho, yo quisiera pues escuchar en este momento lo que dice Marina Fría acerca de nuestro amigo recién partido. Hablar de Carlos Batista es hablar de un ser humano incondicional, afectivo y súper armonioso. El apoyo de Carlos Batista llegó a mi vida también en el momento justo, aunque hoy siento que su partida fue a destiempo. Él creyó en mí cuando yo estaba construyendo caminos, me abrió puertas con generosidad, con su ejemplo, con su valor, con su pasión, con la entrega de ese oficio que es el periodismo. Su respaldo no solo marcó una etapa en mi vida, dejó una huella permanente en mi carrera y en mi forma de ver la vida. Incluso hace menos de 2 meses estábamos juntos y nos reímos tanto y hablamos tanto. Qué hermosa entrevista, qué hermosa entrevista. Qué hermoso regalo me dejó.
Hoy le agradezco con el alma porque su confianza sembró en mí una fuerza que sigue dando frutos, incluso en su ausencia. Carlos Batista. Una reflexión para ser más positivos. La frase positiva. No inventes, no engañes, no robes ni bebas. Pero si inventas, invéntate un mundo mejor. Si engañas, engáñale a la muerte. Si robas, róbate un corazón. Y si bebes, bébete los mejores momentos de tu vida. Sábado a las 4 de la tarde, yo sintonizo Por Dentro. Sí, Por Dentro, en Sol 106.5. Hablar de Carlos Batista, colega, amigo, hermano, basta con resumir que durante su vida profesional fue un profesional preocupado por el ejercicio ético, responsable de un periodismo que en su momento estaba en auge, como el periodismo de entretenimiento o de espectáculo, como se le llama, pero supo diferenciarse y sacar ventaja de la preparación hasta convertirse en un personaje que logró establecerse en la televisión, tanto así que de venir del periodismo escrito, de estar en una redacción, decidió quedarse en la televisión y continuar durante tantos años, unos 28 años en el programa Con los Famosos, realizando un periodismo apegado a la ética y sobre todo mantenerse haciendo un periodismo de entretenimiento muy por encima de la media de lo que se hacía comúnmente. Carlos se convirtió en un referente, no solo para las generaciones que surgieron con él, sino para las posteriores. En él yo veía a un intelectual, de hecho así lo fue, quien conversaba con Carlos de diferentes temas se daba cuenta de que estábamos hablando de un hombre preparado, capacitado. No en vano llegó a convertirse en un regidor de la alcaldía del Distrito Nacional, logrando convencer a los votantes por esa personalidad que vendió durante tanto tiempo en la televisión, que se reflejaba no solamente en su vida profesional, sino en personal también. Luego, formar parte de la Cancillería Dominicana como embajador cultural adscrito a la Cancillería hasta el día de su muerte. La publicación de varias obras del merengue y la bachata nos dicen que se trataba de una persona muy particular, un gran profesional y sobre todo un gran amigo que nunca vimos involucrados en conflicto. La muerte de Carlos nos afecta de manera personal, pero también de manera profesional. Ha dejado un gran vacío en la televisión dominicana, donde llegó a convertirse en el reflejo del dominicano medio. Siempre en conversaciones que sosteníamos, me decía que ese personaje que la gente veía en televisión era el reflejo de ese dominicano que quería hacer eso. Por eso manejó también a ese personaje que hoy se grita tanto, se llora tanto en la sociedad dominicana y se echa tanto de menos. Que mi vida ando sobre rastrojos. Bueno, y continuamos en este programa especial dedicado a nuestro amigo Carlos, el más caro, el más bello.
cada vez que mi mamá escuchaba a Carlos decir que él era el más caro y el más bello de la televisión, me decía, dile a tu amigo que yo quiero hablar con él, porque yo lo veo y he visto hombres más bellos que él en la televisión. Pero fíjate, él usó ese recurso justamente. ¿Qué fue lo que le dio pegada? Para levantar el ánimo del dominicano. Él me decía, Zoila, el dominicano es muy depresivo, el dominicano nada más habla de cosas negativas. ¿Cuánta gente te elogia las cosas buenas que tú haces? No, la gente lo que iba buscando la quinta pata al gato y criticando. Entonces eso fue una manera. Y fíjate que caló con su personaje. Claro. Con su personaje, y hoy la gente lo recuerda por eso, y la gente ponía su programa para reírse, para disfrutar, para compartir, y eso le valió eso. Y fíjate que no se equivocó al elegir ese personaje, hizo famoso ese personaje. Sí, ciertamente. Y se hizo famoso él. No sé, los muchachos, pero yo veía, mira, ayer yo estaba viendo en las redes una entrevista que le hizo Domingo y yo me moría de la risa. Sí, muy buena. Y Domingo le preguntaba quién era. Él dentro del personaje se mofaba en las situaciones. Que si él era mejor que Jackie, obviamente. Pero claro que yo soy mejor que Jackie. Y entonces él fue diciendo, bueno, con Freddy es una gran estrella, pero en ese momento, cuando llegan donde Roberto Salcedo, en ese momento él era regidor del ayuntamiento y trabaja con Roberto. Y cuando le preguntaron, pero ese es grande, ese amigo es el síndico. Porque era su jefe. Porque así era Carlos. Claro. Carlos era así. Carlos relajaba con la cosa. Y en principio a mucha gente como que le caía pesado lo del más bello, que yo no como arroz, que yo no como habichuelas. Ay, nosotros que sabíamos lo que Carlos comía cuando salía de esa televisión. Pero lo cierto es que de alguna manera, Zoila, y tú que compartiste tanto y viajaste tanto con Carlos, él impuso un estilo. Sí. Carlos siempre como periodista estaba bien puesto. No, y no solamente eso, sino también agrégale a esto su preparación. Eso te va a decir, una persona con una gran preparación. Sumamente talentosa y iba y investigaba muchísimo. O sea, yo recuerdo que en esa época no existían las redes sociales, nosotros viajábamos casi, esa época de oro, yo entré en el listín en 1983, me tocó mi primer viaje, justamente puse foto con Wirkin, que nos invitó a un concierto a Puerto Rico. Y como al mes o a los 2 meses nos invitó Julio Iglesias a Nueva York. Y de verdad que uno veía el conocimiento de él. Inclusive cuando no estaban ahí me decía, mira, uno no viene a dormir, camina, vamos a visitar la disquera, vamos a ir a comprar revistas. Y él venía con el paquete de revistas de Nueva York. Para ver lo que había. Para ver lo que había. Inclusive él usaba mucho en el periódico. Porque esa revista, la revista Bea, la revista telenovela de México, toda esa revista. Ese era el internet de antes. Ese era el internet de antes. Variedades. Entonces, él la ponía en su programa y me decía, mira, ponla tú también en los periódicos, porque el espectáculo aquí, había mucha gente en esa época, en el 83, que fue la época de oro, del merengue, de la balada y todo, pero él siempre iba un paso adelante. Yo decía ayer justamente en una entrevista que yo duré 15 años en el listín y tomé vacaciones como cuando cumplí los 13 años en el periódico. ¿Pero por qué? Porque vivíamos viajando. Entonces, para mí, mi escuela eran La Tarde Alegre con Carlos Batista y su revista y su columna escenario, y José Cáceres en el Nacional. Entonces, yo tenía que caminar rápido porque yo llegué al medio, no conocía a nadie cuando llego y comienzo a practicar en última hora. Entonces yo veía a Carlos, ahí yo vi a Silvano Lora, a Elsa Núñez, a Los Quento, a Luis Medrano, ahí fue que yo conocí a Luis Medrano, a Orgalari Viquiana, a todas esas figuras que iban y yo me quedaba y él me la presentaba y me decía, mira, ella va a ser una gran periodista, mira esto, sin él saber lo que venía, lo que yo tenía en mi destino. Y justamente como a los 2 meses de estar en última hora, don Rafael Herrera, don Luis González Fabra, dirigía la revista Escala. Entonces yo voy un día, me paro y veo un reguerete y le digo, don Luis, ¿usted me permite organizarle esta oficina? Dice, claro. Y cuando yo estoy ahí me dice, mira, al otro día me dice, ven acá. Oye, qué bien, me lo organizaste. A mí me gusta mucho el orden, yo soy muy organizada. Y entonces me dice, mira,
¿y tú no estás estudiando periodismo? Digo, sí. Dice, ¿tú te atreves a hacerle una entrevista a Yasmín Oquío? Digo, sí. Al otro día yo le llevo la entrevista. Y me dice, ¿tú te atreves a hacerle una entrevista? Porque vi a Sonia Silvestre que estaba en show el mediodía y se le olvidaron las canciones. ¿Tú te atreves a hacerle algo? Digo, claro, sí. Y vengo y y le hago la entrevista. Después me mandó a hacerle una entrevista. No recuerdo, me recuerdo exactamente de esas 2 entrevistas. Y me dice, mira, tú eres muy dispuesta y muy trabajadora. Yo te voy a pagar las entrevistas a 25 pesos cada uno. Y yo me quedo así, le digo, ¿cómo? Dice, cuando el sueldo eran 17 pesos. Ya tú sabes. Entonces, digo, ¿y yo le puedo hacer 4? Porque yo ganaba en educación 120 pesos. Y yo le digo, yo le puedo hacer 4. Dice, no, hasta 10 que tú me quieras hacer. Digo, ay, yo calculé. Imagínate, voy a trabajar duro. Voy a trabajar duro. Voy a ganar más que en educación. Entonces, don Rafael me estaba viendo. Había una persona que estaba en espectáculo en el listín, me reservo el nombre por ética, y estaba dando mucha carpeta. Entonces, don Rafael me manda a buscar. Como Almeida, yo estoy en Escala. Y me dice, Zoila, ¿tú puedes hacer el itinerario del fin de semana? Y yo le digo, sí, pero yo no sé de qué es lo que don Rafael me está hablando. Y cojo por de Carlos corriendo, porque el listín y Última Hora estaban al lado. Claro. Sí. Y yo cojo para allá y le digo, Carlos, no, voy donde don González Fabra primero, que la oficina estaba al lado. Y le digo, don Luis, don Rafael me mandó a hacer el itinerario del fin de semana. Y dice, pues ya tú estás nombrada en el listín. Tú vas a ser la primera editora prieta que va a ver en este periódico. Digo yo, sí. Dice, pues don Rafael, si te mandó, te van a llamar de personal. Quédate tranquilita. Y arranco por de Carlos corriendo. Me acuerdo averiguar ¿qué es lo que era? Carlos, ¿qué es el itinerario de fin de semana? Dice, todas las vainas que mandan toda esa gente, ¿para dónde van a estar los merengueros, los bachateros? Eran merengueros en esa época y solistas, no habían tantos bachateros. Entonces me dice, no habían casi, contados. Entonces me dice, sácale una copia, porque eso es monótono hacer eso. A mí me pesa hacerlo los jueves. Digo, pues sácamele una copia y tú me lo das. Y él nada más le cambiaba la entrada. La entradita, porque era lo mismo. Claro. Entonces, a partir de ahí, al otro día me llamaron de personal y me nombraron como editora del Listín Diario. 1983. Y ahí pasaste. Mira, dice Romer que tenemos que ir a una pausa y dar vuelta. Antes de irte, Romer, ¿sabes? Sí. Todo por no decir que no a nada. Sí, eso es así. No. Eso es así. Nunca. Don Rafael me mandaba lo que sea. Y él iba a veces a la Llegó con hambre de aprender. Claro. Así es. Llegó con hambre de aprender. Y don Rafael a veces iba y me decía, Zoila, yo tengo a Rina Ramírez y cuando tú puedas le puedo hacer una entrevista. Y digo, ahora mismo, don Rafael. Ahora mismo. Yo dejaba todo lo que tenía que hacer porque era el director del periódico. Claro. Que te decía, haz esa entrevista. Y así fue la vida. Bueno, vamos a una pausa y de la vuelta vamos a seguir compartiendo con Zoila esas vivencias, esos viajes. Nexi hablaba de un viaje que hicieron a Rusia, ella y Carlos, y cómo la gente le tocaba el pelo, y ya tú sabes. Sí. Regresamos en breve. Carmen Luz Beato, contigo cada sábado en Por Dentro, por Sol, la más interactiva. Hablando con nuestra queridísima Zoila Puello. Que puedo decir que Zoila es no solamente una cronista de arte, Zoila es amiga, hermana, compañera, la que está pendiente de las fotos de uno, la que está pendiente de todo. Yo diría que de todos nosotros, la más solidaria. Zoila es como la encargada de finanza de la amistad de todos nosotros, porque a algunos nos falta algo, nos pasa algo, se muere un familiar, uno tiene una situación en la clínica, lo que sea, y Zoila mueve cielo y tierra para conseguir el apoyo que en términos financieros y económicos uno esté necesitando. Y esas son de las cosas que hacen a este espíritu muy especial en la vida de todos los que la conocemos. Y de gente que no la conoce así como uno y que ha aprendido a amarla. Yo sé
que doña Carmen Didia, la madre de mi amiga Carmen Marte, debe estar muy feliz en este momento escuchando a Zoila. Porque mañana lo primero que ella me dice cuando llego a la iglesia, Carmen Lu, ¿y el espíritu? Usted ha hablado con ella esta semana. Dígale al espíritu que yo tengo todos los años que tiene TV Revista, sentándome día tras día a ver ese programa. Y cuando ella se iba de vacaciones, que mandaba a los otros, entonces yo me quedaba para ver qué ellos iban a hacer. Y yo decía, nada más faltaba que usted llamara a Zoila y le contara, pues que doña Carmen Didia es de esa gente que quizá creo que en una ocasión nos encontramos con ella y yo te dije que era de tu mamá. Exactamente, en el servicio de mami, que ella era enferma contigo, y así hay muchos miles de dominicanos que son enfermos con Zoila sin nunca haber hablado con Zoila. Pero otra cosa que quiero destacar, me emocionaste, que quiero destacar esa parte humana. Cada año para Reyes, para el inicio del año escolar, Zoila se faja a pedir, no para ella, nunca pide para ella, a buscar que la mochila, que los lapicitos, que los cuadernos, que todo para llevarle a los niños allá a Arroyo Frío. Y entonces son de las tantas cosas que hacen que en la vida de uno Zoila sea como una prenda imprescindible. Ay, gracias por esas palabras, de verdad. Yo creo que Papá Dios me usa y le agradezco muchamente. Por eso cuando venía le daba gracias al Señor. Yo no vivo metida en una iglesia, la gente lo sabe, pero sí trato de servirle a los demás y el Señor me usa como instrumento y agradezco todo eso. De verdad que recordar vivencia con Carlos, para retomar el tema, nos llena de mucha alegría en parte y de mucha tristeza en otra parte, porque con Carlos aprendí muchísimo. O sea, Carlos fue de cuando yo llego a última hora, Carlos me enseña el ambiente, comienzo a conocerlo y me dice, ten cuidado como con 5 personas del medio. No voy a mencionar su nombre por ética profesional, pero sí me dijo, ten cuidado. Y a lo largo de la vida, del tiempo, me fui dando cuenta de que él no se equivocó, que fueron gente que él me la mencionó y me resultaron sumamente doloroso conocer la parte de atrás, porque la gente en este medio vende mucha pantalla y al final de la vida tú te das cuenta quiénes son los verdaderos. Ahora, en ese grupo no podía estar tu papá, porque tu papá fue un ser fuera de serie, un ser humano excepcional, y de verdad que siempre lo recuerdo y lo llevo en mi corazón. Rafael Corporán de los Santos. Y ayer me acordaba Wilson Gómez, el presidente del Instituto Duartiano, que me dice, Zoila, me llama para darme el pésame al otro día que muere Carlos, y me dice, Zoila, yo recuerdo que yo iba donde mi mamá, nosotros íbamos frente a frente al Listín Diario, y Carlos llegaba y le decía, hey, ¿cuál es la cama de Zoila? Doña, mire, ¿y cuál es la comida de Zoila? Y mamá le decía, démela, que Zoila come menos que yo tengo mucha hambre. Hágale algo rápido a ella. Se comía la comida y se acostaba en mi cama y le decía, en 1 hora tú me despiertas. Entonces, cuando tú encuentras seres así, que en tus inicios te dan la mano, porque ahora la gente se olvida mucho de quién le tendió la mano. El que te tendió la mano en un periódico, en una emisora, en cualquier lugar del mundo, en una clínica, trata de devolverle, si no con algo, pero por lo menos agradecido. Nunca le haga daño, nunca a una persona que te haya servido. Y Dios me dio la oportunidad en esta semana de honrar a Carlos. Y lo honré desde el primer día. Le hice un programa especial el miércoles, el jueves también. Y el martes, repetí el programa ayer viernes, con testimonio de Severo Rivera, que es un testimonio excelente, precioso, hablando de Carlos, su parte humana y su parte profesional. Tuve a Severo Rivera, tuve a Ángel Laureano en testimonio, a Brenda Sánchez, a Yanna Tavares, a Chalmín Díaz, tuve también a Dania Gori,
y a Rudy González, que fueron jefes de Carlos. Unos testimonios espectaculares, y de verdad, y a Héctor Gómez. O sea, que tuve 2 de los que estuvieron con él más cercanos, 2 de los que estuvieron en el trabajo. Tuve a Reyes Guzmán al otro día, estuve a Reyes Guzmán, a Fausto Polanco, a José Nova, a Alfonso Quiñones. O sea que yo creo que por testimonio de vida yo creo que cumplí mi tarea. Bueno, yo no podía hablar de nadie en esta semana que no fuera de Carlos. La vida de Carlos. Sí. Bueno, vamos a una pausa ya en el cierre de nuestro programa. Zoila, si tuvieras una palabra para definir cómo tú recordarás a Carlos, ¿cuál sería? Como un amigo solidario, como un ser sumamente especial. Ricardo, aunque no tuviste la oportunidad de tratar a Carlos, el personaje, ¿qué recordaría de él? Un showman. Rafa, tú que sí tuviste la oportunidad de tratar a Carlos. Bueno, Carlos, la palabra puede ser la palabra como reestructurarse o reinventarse. Pues Carlos siempre, desde que uno lo conocía, siempre tenía una forma nueva, una nueva noticia, un nuevo palo periodístico. Siempre estuvo en la forma de siempre ser una persona actualizada hacia los demás. Fue una persona que, como lo vimos, a transformarse hasta crear una imagen país de él, el hombre más caro. Y él se lo creía, porque él decía, tú tienes que decir las cosas creyéndotelas, porque hay gente que a veces quiere inventar. No, él fue muy auténtico. Ciertamente que sí. Carlos estaba convencido, primero de que era el más caro. Y que era el más bello. Que era el más bello de la televisión. ¿Acaso has visto tú un hombre más bello que yo? Claro. Entonces, cuando uno te miraba para el lado, el hombre que te quedaba al lado. Él tenía un doctorado en nudos de corbata también. No solamente la corbata, sino él sabía decirte cuál. Ese es la duque de fulano. Claro. Es el príncipe de fulano. De Windsor. Sí. Y ciertamente que yo creo que con la muerte de Carlos, el mundo, la crónica del espectáculo ha perdido mucho. Ha perdido un general 5 estrellas. Yo diría que sí. Y nada, voy a recordar a Carlos, viejo, como yo siempre decía. Yo creo que era la única que yo decía viejo, porque él siempre me decía vieja. Y lo voy a recordar como una persona auténtica, original, inteligente, con un sentido del humor que uno se sorprendía, y muchas veces humor negro, porque Carlos era así, pero sobre todo fundamentalmente un ser humano extraordinario. Quienes tuvieron la oportunidad de conocer la parte humana de Carlos, la verdad que tuvieron un lujo que no siempre uno se tiene la oportunidad de repetir. Y por eso, como dijo su hija, yo estoy muy segura también que ahí donde Carlos está, no hay ni uno más caro, ni uno más bello que uno pueda ver en ese espacio, porque definitivamente Carlos Batista Matos era el más bello, el más caro, el más querido y sobre todo el más auténtico que hemos tenido en la crónica de espectáculo en ese país. Descansa en paz, amigo, y sigue siendo caro y muy caro ahí donde te toca ahora.